Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Angie, bienvenida. Ahora sí que ni tema mencionamos al aire. ¿De qué platicamos hoy? Uy, les traigo un súper tema. Yo sí tengo ya algo que compartirles. Pero primero les quiero preguntar algo. ¿Ustedes qué tanto, porque sé que las dos son mamás, qué tanto se han animado a criticar a otras personas frente a sus hijos? Bueno, yo quiero decir una cosa en mi defensa. No es de que te animes, es de que se te sale, no lo piensas y no sabes el daño que puedes estar ocasionando. Yo sí me he cachado y trato de corregir, ¿no? De que bueno, pues esta es mi opinión, pero no hay que juzgar a las personas porque tal vez están pasando por una mala racha, ¿no? El equivalente a, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Sí, ya sé. Pero pues sí, pues, ¿qué quieres que digan? Que digan, no, jamás critico a nadie enfrente de mis hijos. No te puedo decir eso. Sí, yo creo que sí, todos nos cachamos en algún punto más o menos. A mí me pasa que igual trato de redireccionar en el momento que me doy cuenta, pero el daño está hecho. Totalmente, y es que aquí la cosa no es como que ahora vamos a decir que nunca criticamos a nadie o que no se nos sale esta cosa que de pronto pues, no podemos evitar, ¿no? Pero justo hoy quiero poner en la mesa qué pasa cuando los niños escuchan a mamá o a papá criticar a otras personas. Porque no es, sí, por supuesto, está el tema de la empatía, ¿no? De hacerlos que sean más empáticos justo cuando redireccionas la conversación, pero pues cada quien su vida, pero pues no hay que juzgar a las personas. Ahí un poco estamos trabajando el tema de la empatía, pero en realidad, ¿qué está pasando con ese niño o esa niña cuando te está escuchando? Les voy a decir que cuando los escucha, justo está pensando en, y a mí a mí también me critica. O sea, entonces yo eso que está diciendo mi mamá o mi papá tampoco lo puedo hacer. Y si lo llegara a hacer, puedo llegar a perder el amor o la validación o el acompañamiento de las personas más importantes de mi vida. Un ejemplo, ¿no? Ay, es que ya viste que Juanita subió de peso. Porque tendemos mucho de pronto a hacer como comentarios, sobre todo del cuerpo de las personas, ¿no? Y eso es algo lo que estamos trabajando todos como sociedad para evitarlo. Pero se nos sale. Y entonces de pronto dices, ay, es que mira, subió de peso tal, no sé qué, y entonces hablamos un poco del cuerpo. Entonces está esa niña o ese niño que está escuchando esto y de pronto se ve tal vez diferente, y dice, no, o sea, ahorita si yo me como el postre, si yo me como la galleta y llego a subir de peso, mi mamá o mi papá me van a criticar y me van a dejar de querer porque eso no está bien. Ay, ya sé. Porque veo la reacción que tiene en ellos. Entonces, de pronto cuando nosotros criticamos a otras personas, claro que por supuesto está el tema de la empatía, pero mucho más allá está el que esos niños están sintiendo que ustedes también como papás los van a criticar a ellos. Y entonces está esto de que no quieren cometer errores, entonces son niños muy poco tolerantes a la frustración porque quieren que todo sea perfecto para un poco librarse de la crítica. Está rudísimo. Rudísimo, sí, está. Ya sé. Está rudísimo, pero creo que es un ejercicio súper necesario, ¿no? Detenernos a pensar en todas esas veces que muchas veces sin querer, ¿no? Pero emitimos estos juicios que ponen el escenario perfecto para que nuestros hijos e hijas interioricen, ¿no? Internalicen estas ideas, estas creencias, pues que están o que son dominantes en nuestra cultura, ¿no? Y eso es tristísimo. Y creo que también, obviamente en temas como de cómo se ve una persona, imagen corporal, tamaño de cuerpo, etcétera, pero incluso en temas más como de creencias, por ejemplo, ay, no, es que eso que dijo está mal, ay, no, es que eso que esa familia hace es muy raro. O sea, todos esos comentarios creo que abonan muchísimo a polarizar discursos, a la no tolerancia, al no respeto a otras formas de vida, y eso me parece muy triste. Además de eso, también a que los niños se generan falsas expectativas de ellos mismos. O sea, yo tengo que cubrir estas expectativas porque si no, entonces me van a dejar de querer. O sea, ese es el miedo más profundo que puede tener un niño pequeño. Justo todo lo que, digamos que el resultado de una infancia que se viva como en este contexto, pues sí termina en justo unos discursos polarizados o de pronto en el deber ser, ¿no? O sea,
lo que yo no voy a permitir en mi vida, porque toda mi infancia escuché que eso no era permitido. Claro, y cómo eso sin querer aumenta los estándares de perfección inalcanzables además, ¿no? Totalmente, y muchos papás a veces en consulta me dicen, oye, pero yo nunca se lo he dicho a mis hijos, o sea, sí critico a la vecina, pero ellos nunca. Yo, bueno, o sea, sí, pero al final del día le estás imponiendo una expectativa, o sea, yo quiero ser así, porque si no soy así, entonces pues vas a hablar de mí como de la vecina, ¿no? Y entonces eso me hace muy triste. Claro, y entonces, Angie, la pregunta que me surge es, bueno, vamos a pensar que de pronto yo veo a una persona cometer o ejercer una conducta, vamos a decir, discriminatoria. Y eso a mí me parece incorrecto, que no debe de ser, etcétera. ¿Cómo puedo yo poner ese precedente ante mi hijo que no sea juzgar vilmente, sino cómo afrontar esa situación en donde claramente algo está sucediendo mal, sin sonar como que estoy criticando o juzgando a esa persona? Creo que lo que ayuda mucho, Ale, en estos casos es describir la situación, o sea, no la juzgas como si tú nunca lo fueras a hacer o como si a ti nunca te fuera a pasar. Oye, lo estoy dando cuenta que está pasando esto, entonces describes la situación. Creo que esa persona podría hacer esto o esto para poder resolver esa situación. Entonces ahí también le estás dando una oportunidad de resolución de lo que sea que esté pasando, sin juzgar. Porque aparte, también este tipo de cosas son situaciones muy pequeñas, por ejemplo, que estás en la caja del súper y la de la señora o el señor que está frente a ti no se apura a sacar sus cosas, ¿no? Entonces el comentario es, ay, es que está súper lento, o ¿por qué no se apura? O ¿por qué no? ¿Sabes? En esas micro cositas es cuando los niños dicen, no, pues yo me tengo que apurar, porque si no, entonces soy un lento. ¿No? O si no lo resuelvo bien, soy tonto, porque también tendemos mucho a eso. Esos son esos micro momentos, ¿no? Y con esto no quiero decir que entonces ahora no vamos a criticar a nadie, nunca vamos a emitir nuestra opinión, ¿no? Porque pues, somos libres de expresarnos como queramos, pero sí cuidar el cómo. Entonces sí podemos, en vez de decir, ay, es que qué lento, o ay, es que no sé qué, quitemos el adjetivo y entonces mejor vamos a describir la situación. Y si nos llegamos a equivocar, corregir. ¿Sabes qué? Juzgué mal, tal vez no debí de haber dicho tal cosa, o estaba enojado, o sea, eso es lo más importante, papás, no es que no nos equivoquemos, es que también si nos equivocamos, hay que darles a nuestros hijos todas estas herramientas. Y a mí me pasa de repente cuando los escucho de que se sienten muy incómodos con una persona, o ya no quieren ser amigos de tal, o ya no quieren ir a la casa de fulano, o no sé qué, primero escuchar y respetar su opinión, y abrir un poquito también el margen de duda, ¿no? Oye, es que fulana de tal me cae muy gorda, porque es así, ya y nada más está interesada, y le digo, a ver, ¿no será que tal vez quiere pertenecer? O sea, tratar de desarrollar esta empatía en el otro que sí, posiblemente le esté regando, pero hay algo detrás, ¿no? Y quitarles un poco de crueldad, porque si bien es cierto, los niños a veces pueden llegar a ser crueles, pero también permitirles que den su opinión y analizarla, ¿no? Y navegar en ella. Totalmente, y justo en esto que dices es importantísimo, porque ahí está esta cosa que escuchamos mucho de la asertividad. Cómo decir las cosas, cómo emitir mi opinión, o sea, porque es muy importante y todos tenemos ese derecho, sin lastimar a otros y sin lastimarme. Entonces hay que aprender a ser asertivos. Y la ruta ideal para la asertividad es describir las situaciones más que ponerle adjetivos a lo que sucede. Qué horror, qué horrible, qué mala persona, qué tonto, qué lento, o sea, nos encanta de pronto usar adjetivos porque es mucho más fácil, ¿no? Claro. O sea, el ejercicio de describir la situación implica que pues hay que esforzarnos un poco más. Sí. El adjetivo se va a la yugular. Entonces, pero cuando hacemos este ejercicio de describir situaciones, pues estamos practicando la asertividad. Y justo en estas situaciones, como tú dices, que a veces los niños no quieren ir a ciertas casas o no quieren juntarse con ciertos niños y utilizan palabras como, es que es raro, es que es, no sé, es que no me siento bien y demás, decirlo, a ver, más que utilizar el adjetivo, es que es raro, es rarita o rarito, ¿no? A ver, dime qué pasa, o sea, descríbeme la situación. No, pues es que cuando estamos jugando, o sea, siempre quiere ser el primero, o es que siempre está. Entonces, cuando describes la situación es mucho más fácil de entender. Y les digo la palabra raro o rarita porque es algo que los niños usan mucho.
Por ejemplo, cuando me quieren hablar de alguien que les cae mal o que les les incomoda, es que utilizan esa palabra. Es raro, es que son los raritos. Y pues no. Y a ver, pero eso. A mí cuando me salen con algo así, es que ya no dicen nerd, es muy, ¿cómo dicen cuando es como más introvertido, pero muy inteligente? Le dije, pues yo era esa en la escuela. Cada vez que veas a alguien así, yo era esa, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, Angie, bien interesante lo que nos compartes. ¿Puedes darnos tu número de contacto para aquellos que les interese tal vez trabajar esto en casa y en el sistema familiar? Claro, 56 18 60 04 55. Angie Bisuet todos los martes en Cosas de Niños aquí en Isabel y su café. Nos dejas tarea, Nos dejas tarea. Tenemos que aprender a observarnos en la familia, nuestras conversaciones y cómo nos referimos a los demás, porque independientemente de cómo seamos, si queremos auténticamente que nuestros hijos sean mejores personas que nosotros, ¿no? Entonces, claro, y que sobre todo no piensen que no los ven y que no los aprecian por quienes son. Exacto. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.